Un cordial saludo. Es para nuestra institución, Mi Minuto, y en nombre propio Óscar Javier Zambrano Valdivieso, un privilegio disponer de esta invitación de la Universidad Pontificia Bolivariana, con su seccional en Medellín, nos hace para poder compartir con ustedes el área de legislación tributaria, y agradezco su invitación a Natalia Raquel Chacón Ríos, a Miguel José Álvarez Mesa y a Andrés David Benítez Vergel, para poder compartir con ustedes en el día de hoy un tema súper importante, como es la tributación, y sobre todo cómo ha afectado en este proceso de tributación a nuestro hermoso país, Colombia. Debemos hacer un estado del arte bastante sencillo para poder decir a ustedes que durante las últimas 2 décadas en Colombia se han aprobado 12 reformas tributarias, pero esas reformas tributarias han buscado subsanar las falencias del sistema tributario, pero la gran pregunta del millón, si han sido suficientes para poder determinar la insuficiencia versus el aumento del recaudo, o la inequidad versus la capacidad económica del contribuyente, o la ineficiencia versus un mayor recaudo y menor desgaste administrativo. Nosotros podemos seguir haciendo todas las reformas que se necesiten, pero es algo que debemos determinar como principales actores y agentes directos del pago de la tributación. Es hasta cuándo debemos estar haciendo reformas tributarias que no den una solución estructural a este ejemplarizador y caso fortuito en el cual en 20 años 12 reformas no han sido suficientes. Pero aclaremos algo, ¿qué es una reforma tributaria? A la ley de tributación se hace referencia a los impuestos que las personas, las empresas u organizaciones deben pagar al Estado por distintos aspectos. Listo, para nosotros está claro en este caso, pero fundamentalmente estos pagos van a constituir un ingreso no operacional para el Estado, dentro de su actuar, dentro de su funcionalidad. Pero si nosotros vamos un poco más allá, debemos determinar el ABC de la ruta de los impuestos. Para poder lograr eso, dentro de esa ruta de los impuestos, es fundamental que ustedes consideren hoy, para todos ustedes muchachos, que comienza la publicación del calendario tributario, determinar el pago del impuesto que se debe hacer. Aquí es importante que si el impuesto nacional, el pago se hace directamente a la DIAN, pero si el impuesto local, se hace el pago directamente a la Secretaría de Hacienda del municipio. Se realiza el recaudo de los impuestos, algunos tienen destinación específica, como el CREI, que es específico para la educación, y otros permiten financiar programas de educación, salud, infraestructura o funcionamiento del gobierno. Estos 3 pasos me conforman a mí la ruta de los impuestos. Vamos a determinar cuál es el top 5 de las principales dudas del sistema tributario que en el mundo académico debemos nosotros determinar y dar solución. La competencia de la DIAN en materia de impuestos. Tiene por competencia la administración de los impuestos nacionales de renta y complementario de timbre nacional y sobre las ventas, pero también sobre los derechos de aduana, los derechos de explotación y gasto de administración, sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas de nivel nacional y los demás impuestos internacionales de orden nacional. Aquí surge una gran interrogante que se habla mucho en el mundo tributario, el derecho tributario. ¿Qué ocurre entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? No lo olviden, el sujeto activo siempre es el Estado, porque es el acreedor de la prestación pecuniaria, es a quien le debemos pagar el tributo. Y el sujeto pasivo, como explicamos anteriormente, son las personas naturales o jurídicas o las organizaciones que debemos realizar el hecho impositivo de la obligación tributaria. ¿Quién es el declarante? Es toda persona natural o jurídica en quien se dan los presupuestos o requisitos establecidos, en quien recae el derecho de la tributación. Y la base gravable es el valor o unidad de medida sobre el cual se aplica la tarifa. La base gravable es lo que permanentemente se ajusta en cada una de las reformas tributarias. Se amplía
o se eximen artículos de uso de la canasta familiar, pero a la vez se puede también incrementar la base gravable, es decir, el porcentaje de aplicación del tributo, o se puede también hacer excepciones sobre el caso. Vamos ya a aclarar qué es un tributo. Los tributos aparecen desde que existe el Estado y perdurarán mientras exista este último, porque el Estado siempre requerirá de su sostenimiento. No lo olvidemos. ¿Cómo subsiste el Estado? Gracias a la tributación, a lo que nosotros pagamos como tributos. Pero dentro de esa clasificación, acorde a lo que nos comenta la Constitución Política Nacional, artículo 150, numeral 12, artículos 338 y artículos 345, y como tributo en el artículo 154, los tributos hacen parte de los ingresos corrientes del Estado. Existen ingresos no corrientes que están dentro de la misma especificidad, y dependiendo de la contraprestación de los contribuyentes por su pago reciben, se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Las contribuciones pueden ser fiscales o parafiscales. Aquí lo importante es resaltar la diferencia de las dos primeras. Los impuestos es el tributo por excelencia. El impuesto se paga sin recibir contraprestación a cambio. Estamos obligados todos a pagar. La gran diferencia es que no olviden que los siguientes elementos, el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, nación, departamento, municipio, que en su estructura jerárquica lo estipule. El sujeto pasivo es el contribuyente, el que paga. El hecho generador es la situación que genera el tributo. ¿Esto dónde está tipificado? En cada reforma tributaria. La base gravable, que es la parte de la situación de facto, o sea, de hecho, que genera el tributo y a la que se le aplica la tarifa de tributación, y la tarifa, que es el porcentaje que se aplica a la base gravable. Y las tasas, a diferencia del tributo, que es obligatorio y se paga sin contraprestación, las tasas sí se genera una contraprestación directa para el contribuyente. El ejemplo más claro es la tasa que se paga en los peajes o la tasa que se paga en la gasolina en contraprestación en el mejoramiento del ambiente o en ciertas condiciones que permiten devolver por parte de la alcaldía, de la gobernación o del mismo país para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No olviden que los sujetos pasivos de los tributos son todas las personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Puede ser como contribuyente o como responsable directo de la tributación. En cuanto a los impuestos, el sujeto pasivo es el que genera el hecho económico por el que paga impuestos según lo establezca la ley. Retomando un caso paradójico, frente a toda esta situación que se dio en el pasado año, 2016, conforme a toda la propuesta que existía de la reforma tributaria, hoy que ya está en funcionamiento, pues recordemos esto que nos dice Matador. Mija, si tuviera un empleo con un sueldo miserable, no tendría que pagar impuesto a la renta, porque básicamente al ampliar la base en las personas naturales que reciban anualmente sus ingresos, pues pasaremos una gran mayoría de las personas que estamos generando ingresos anualmente a pagar o a ser partes del hecho generador para poder pagar por esta reforma tributaria que está aplicando hoy en día. En Colombia, el nivel de tributación de cumplimiento corporativo nos da unos hechos fundamentales que debemos reconocer. Es el tercer país del mundo más complejo para que las empresas multinacionales puedan mantenerse en cumplimiento con la normativa y legislación corporativa. ¿Esto qué ocurre? Usted, como emprendedor, como empresario, si desea crear empresa en Colombia, debe tener claro que de entrada ya tiene un socio. El socio se llama Estado. Y el Estado per se ya va a usted solicitándole un 35% como socio obligado. Y Colombia es el cuarto país en el mundo con mayor carga tributaria, con un porcentaje de tasa de tributación total del 75.4%. Eso significa que usted de entrada, si genera 100 pesos, 75.4 pesos ya hace parte del Estado. Todo esto fue una situación que ha estado embarcándose, el aumento del 16 al 19% que ya está generándose, el monotributo que está orientado hacia la parte de los tenderos, el mantenimiento del 4 por mil, el impuesto a la renta, eliminar los impuestos, lo que está manejando con la riqueza, la eliminación del IMAX,
del MAS, el aumento a las tasas, situaciones que han permitido hoy en día generar, gracias a un artículo que se dio en el portafolio, un ejemplo de cuánto IVA va a pagar usted con la reforma tributaria, partiendo de un ejemplo en el que usted esté ganándose mensualmente 2.500.000 pesos. ¿Esto a dónde nos lleva? A que, haciendo un estándar, nos dice el artículo del portafolio, que usted esté gastándose 729.087 pesos en hacer su mercado, que usted gaste 228.596 en comida, restaurantes, cafetería, comida rápida, las salidas de los fines de semana, que usted esté pagando planes de salud complementarios o de seguimiento privado, aquellos que tenemos la posibilidad de estar pagando salud prepagada para nosotros, para nuestras familias, lo que usted invierta en celulares, música, telefonía celular, son un promedio de 400.850 pesos. Que usted no tenga vehículo, ni pague parqueadero, ni nada de carro, 0 pesos, pero que usted sí tenga que estar andando en bus, va a estar pagando 209 pesos. Que usted para su hogar, en muebles, electrodomésticos, ropa, utensilios, materiales de arreglo de vivienda, gaste 547.698 pesos. Que usted en su ropa, vestuario, calzado, relojes, joyería, invierta 1.582.684 pesos, incluyendo la peluquería, el arreglo de uñas. Que usted viaje, así sea una vez al año, tenga que gastar 283.535 y que por servicios financieros, bancarios, chequeras, talonarios, consignaciones, asesorías bancarias, usted destine 268.719 pesos. En total, usted para este año 2017, donde empieza a regir la reforma tributaria, pagará en impuestos aproximadamente 2.050.152. ¿De cuántos ustedes, esos son sus ingresos? 2.500.000 pesos. Significa que usted para el 2017, con el salario de 2.500.000, va a tener que destinar para pago de impuestos 2.050.152 pesos, por conceptos de IVA, impuestos al consumo, impuesto a la gasolina e impuesto web. Comparándolo al año 2016, usted también ganándose 2.500.000 pesos, pagó al Estado 1.811.740 pesos. ¿Cuál es la diferencia con la reforma tributaria? Un aumento de pago de impuestos de 238.412 pesos que va a tener que pagar de más. Para concluir, las debilidades del sistema tributario colombiano están orientadas en 6 vórtices. El primero, genera un bajo nivel de recaudo frente al potencial, dado el nivel de desarrollo del país y la alta evasión y elusión insuficiente. La reforma tributaria está orientada hacia la clase media, pero debemos hacer esfuerzos grandes para poder cobrar más a los que tienen más. Recuerden la teoría de la copa de champaña. La copa de champaña, si usted recuerda, la copa es muchísima y la base es muy pequeña. Clase media hacia abajo estamos en la boca, pero las clases altas están en la proporción menos. El índice de Gini para Colombia representa esta alta distribución inequitativa que tenemos nosotros al estar todo el ingreso orientado hacia unos pocos que prácticamente contados con la mano y los demás hacemos parte de la pobreza de Colombia. 2. Aplica un tratamiento diferente a personas y empresas similares. Hay una inequidad horizontal. 3. No contribuye a una mejor distribución del ingreso. Eso está claro con lo que acabé de decir con el indicador de Gini. Es excesivamente complejo y difícil de entender, cumplir y administrar. En últimas, ¿qué hacemos los del común? Asumir que hay que pagar, porque no hay de otro, pero no entendemos el por qué o hacia dónde va orientado esta tributación. 5. Castiga de manera importante la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad. ¿Cómo podemos ser más competitivos si al que está generando empresa automáticamente lo limitamos con pago de tributación altísimo? Y 6. La administración tributaria es muy difícil. Hay un ineficiente proceso administrativo que no va a permitir el desarrollo colectivo para el mejoramiento de calidad de vida en lo general que depende el Estado colombiano. Para concluir, termino con esta caricatura
de Safari que nos dice: para el gobierno ya no somos pobres. Dos personas en un semáforo, una vendiendo minutos y el otro vendiendo chicles, a lo que él le contesta: ahora somos empresarios en potencia. Ha sido un placer enorme y agradezco a Natalia, a Andrés, a Miguel por esta invitación que nos hacen a nombre de la UPB y en nombre de la Corporación Comunitaria Un Minuto de Dios. Extendemos nuestros lazos de amistad y recuerden que estamos siempre para colaborar. Feliz resto